Amigas y amigos, señoras y señores, sean todos bienvenidos aquí a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. En este fin de semana presentamos esta emisión a través de las redes sociales. Claro, este es un programa de redes sociales que tiene sus orígenes aquí en Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Hoy quiero dedicar el programa primero a la presentación y lectura del prólogo de la obra Anales de la Villa Imperial de Potosí, que corresponde a Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela. Esta obra, y eso es lo que destaco plenamente, por lo menos esa es mi opinión, esta obra fue impulsada en su recopilación y para conocimiento de los estudiantes en el año 1970 en toda Bolivia. Fue impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura y el Fondo Nacional de Cultura, reitero, de la década de los 70, prácticamente comenzando en 1970. No tengo un dato exacto de si esta obra continuó en la década de los 70, como decía, porque recordemos que en esa década la situación política de Bolivia no era de las mejores. Se sucedieron gobiernos militares, gobiernos de facto, y en 1970 estaba en el poder el general Juan José Torres González. De un prólogo de Alberto Crespo, que participó también en este trabajo junto al Ministerio de Educación y Cultura y el Fondo Nacional de Cultura, vamos a dar lectura enseguida, señoras y señores, al prólogo, a la introducción a la obra Anales de la Villa Imperial de Potosí. Bartolomé Arsanz Orsúa y Vela. La lectura de los anales de la Villa Imperial de Potosí equivale a una arriesgada aventura intelectual. Situados en un campo indeciso en que se confunden la historia y la leyenda, los anales dan un camino de perspectivas inciertas para el conocimiento del pasado potosí. Aunque Arsanz se jactaba de ser un verdadero historiador, es indudable que careció de la metodología en uso en sus tiempos y eso le llevó a utilizar en su obra elementos de la más contradictoria y dispar procedencia. Fue por una parte testigo presencial y acucioso de una larga sucesión de acontecimientos de su ciudad. Vivió en Potosí en los años 1676 y 1736 y consultó, aunque fuera accidentalmente, una cuantiosa porción de papeles y documentos. Pero al lado de esa preocupación por el conocimiento directo, existió en el cronista una intensa tendencia de reparar en la entraña novelesca de los sucesos. Esto último llevó al extremo de que la interpretación legendaria se sobrepuso al relato auténtico y veraz, y no fue porque Arsanz hubiera carecido de buenos ejemplos historiográficos. Si hemos de dar por válido el inventario que él exhibe en su bagaje intelectual y libresco, sino porque su imaginación era más poderosa que su facultad de evocar objetivamente la realidad. Existe en su obra, de todos modos, una concurrencia de esos tres elementos: la observación personal, sus lecturas y su fantasía. Esta última fue la que prevaleció, al final, sobre las otras dos. Había en él una neta propensión a la credulidad. Era una especie de cronista medieval, obsesionado por los pecados, los aparecidos y los hechos sobrenaturales. Pero es que Potosí en esos años era una ciudad con un extraño ambiente de misterio, curiosamente generado no por motivaciones extraterrenas, sino por el factor tangible y material de la riqueza argentífera que se extraía del cerro. La prodigiosa riqueza que salía del cerro y a la cual Arsanz, por cierto, no tuvo acceso ni llegó a compartirla, despierta constantemente la admiración del analista. Se complace en registrar con frecuencia el rendimiento de las minas y la dispendiosa utilización de la fortuna. Hay un inocultable orgullo en indicar los montos, sin duda exagerados, del dinero gastado en los donativos del vecindario a la corona, en los festejos y celebraciones que se realizaban con motivo de la asunción de un nuevo monarca al trono de España, en las dotes de matrimonio acomodadas damas potosinas,
En fin, casi siempre eran cifras sin relación verosímil con las cantidades reales que se obtuvieron del cerro y que son conocidas por otras fuentes, esta vez de tipo documental. Al lado de ese cuadro deslumbrante de fiestas, juegos de sortijas, lances caballerescos, limosnas exorbitantes, había en Arzán, Zorzúa y Vela una índole personal inclinada a mostrar el aspecto tremendista de los hechos. La ciudad sufre repetidamente toda clase de flagelos, pestes, muertes, sequías y otros castigos de la naturaleza. Entre esas catástrofes, tal vez pocas tan aciagas como la que descargó Dios en Potosí por sus pecados, el azote de sus iras, enviándole el azote de una mortífera peste de un mal no conocido en 1560, o el espantoso granizo que en 1567 cayó sobre la villa y no dejó en pie ninguna causa pajiza, y causó además la muerte de 30 personas. Pero nada tan terrible y seleccionador como la inundación de Potosí producida por las aguas de la laguna del Caricari en 1626, que según Arsanz arrasó 120 cabezas de ingenio y dio muerte a 4.000 personas entre españoles e indígenas. Algunos años, siempre por dictado divino y sobrenatural, el cerro, o prodigioso cerro de Potosí, ocultaba sus gruesos hilos de plata y cesaba de entregarlos a la ambición de los hombres, cuyas vidas estaban polarizadas entre los extremos de la piedad y el pecado. Entre las calamidades que padece la villa, no en la menor las peleas y luchas cargadas de frenesí y besanía que oponen a las naciones españolas en Potosí, por un lado los vascongados, detentadores de las minas, y por otro los andaluces, extremeños, castellanos, criollos y portugueses, que pugnaron inútilmente por arrebatárselas. Aunque juzgada con un criterio técnico, la lucha no asumió las características de una guerra. Los potosinos prefirieron calificar con ese término a la enconada lucha de las cuadrillas y facciones. Aquella comienza a los pocos años del descubrimiento de las minas. Los encuentros armados ocurren cada vez con más frecuencia a medida que transcurren los años. La conspiración de Alonso de Yáñez fue uno de los episodios precursores, como preparando el estallido de la guerra que alcanzó sus más altos niveles de furor entre los años de 1622 y 1625. En realidad, parecería que el conflicto se va agudizando conforme se acentúan progresivamente las distancias entre la opulencia de los mineros vascongados y la pobreza de los que no lo eran. Es seguro que Arzáns no estaba al lado de los primeros, porque en un lugar de los anales dice: y si se mira desapasionadamente, con razón quedaron destruidos los vascongados por sus contrarios. Lo cual, por otro lado, no es cierto, porque quienes quedaron vencidos y al final ajusticiados sin misericordia fueron los vicuñas. Pero Arzáns no llega a tomar partido abierto por ninguno de los dos bandos, por mucho que sus preferencias sean fácilmente discernibles. Por cierto que al relatar esos episodios tampoco podía faltar el acento hiperbólico. Según la versión de los anales, las víctimas de la guerra caídas en el empedrado de Potosí, por efecto de las estocadas y los arcabuzazos, llegan a cifras abultadas, sin relación ni siquiera aproximada con las que arrojan posteriores esclarecimientos documentales. Entre el cerro y la villa, tendida a sus pies, casi no existía frontera. Formaban un indisoluble ser con una crónica inseparable. De los socavones bajaban las riquezas por las que los potosinos se mataban con saña y ferocidad en las estrechas callejas de la ciudad o en los páramos de los alrededores. De los arrabales de la villa subían cada lunes hacia las entrañas del cerro las caravanas de mitayos. Del trabajo de estos procedía el boato, el lujo, las fortunas que alcanzaban para materializar cualquier capricho de los poderosos. El cerro no solo proyectaba su sombra física sobre Potosí, sino que determinaba la forma de vida de sus pobladores, una vida dramáticamente asociada con la muerte. La lectura de los anales provoca una constante perplejidad y plantea antes que nada el problema de la certidumbre histórica, hasta el extremo de que es casi ilusorio pretender vislumbrar los elementos reales
y separarlos de los imaginarios o fantásticos. Bajo ese concepto, los anales carecen de la rigurosa categoría de obra histórica. Sin embargo, son historia. Veamos brevemente por qué. Es cierto que los sucesos narrados por Arzans, en una proporción difícil de ser establecida, pertenecen al campo engañoso de lo ficticio y fantasmagórico, de la leyenda y el hechizo. Allí tienen tanta vigencia el corregidor Manrique con su sórdida avaricia, su venalidad puesta al servicio de los azogueros, como el aparecido que da el aviso premonitorio de alguna desgracia. El hombre que se desangra bajo las estocadas de su adversario, como la Virgen de Candelaria que paraliza el brazo que empuña el cuchillo homicida, aquel bienaventurado siervo de Dios a quien las balas no hacen mella, como el demonio que viendo que ya se le acababa la cosecha de enemistades, volvió a renovarlas, y se mataron muchos hombres. El espectral don Juan de Toledo que camina por las calles durante 20 años con una calavera en las manos para expiar sus maldades, o como don Agustín Solórzano que gasta en un festín 76,000 pesos. Almas en pena, aparecidos, resucitados y penitentes aparecen prioritariamente en ese escenario. Nada de eso es historia. Sin embargo, es legítimo inferir que los anales constituyen una auténtica historia espiritual y subjetiva del Potosí de la colonia. Son todo un documento sobre el alma de la ciudad porque Arzans, como no podía ser de otra manera, participaba plenamente de las creencias y actitudes mentales prevalecientes en el Potosí de comienzos del siglo XVIII. Este cronista observador y curioso, pero al mismo tiempo crédulo y supersticioso, representa al potosino medio y no es sino un producto de esa colectividad materialista y creyente al mismo tiempo, entregada al pecado como sumida en el temor religioso, sumergida en lo mágico como afanosa por ganar y conseguir dinero. Es decir, todo aquel espíritu que vive en las páginas de los anales. El cerro es sin duda el primer protagonista de la crónica potosina. De él proviene la pródiga y desmesurada riqueza, así como el abatimiento y la miseria. En sus entrañas no solo guarda los gruesos filones de plata, sino que a veces los mitallos se encuentran allí crucifijos y estatuas de metales diferentes, figuras monstruosas, imágenes milagrosas. Para Arzans, el cerro es casi un ser animado, con inescrutables designios, dotado de una especie de voluntad implacable y terrible. Arzans se encara más de una vez con él, como queriendo desvelar sus enigmas. Dime, famoso Potosí, ¿qué se han hecho tus antiguas grandezas, riquezas y pasatiempos? Los acontecimientos están guiados por una voluntad suprema que castiga siempre la crueldad, el vicio o la avaricia, y recompensa, además enaltece la virtud. En ese sentido, los anales están traspasados por una profunda tendencia edificante y moralista. En una población tan atormentada por el hecho sobrenatural, la aparición de un cometa anuncia, por ejemplo, los males que sufrió la villa con las rebeliones de Francisco Hernández Girón y de Sebastián de Castilla en 1553. Era inexcusable un hondo sentimiento religioso. Los milagros ocurren con inaudita facilidad, como si solo bastara con pedirlos, y los potosinos se protegen de las desventuras e infortunios con procesiones, jubileos o novenas. Todo ese mundo retrata Arzans, con una prosa seca, desnuda y castigada, aunque mediante una vigorosa facultad evocativa. Recorrer los anales es adentrarse en la vida de Potosí desde 1456 hasta 1701, período que abarca la obra. Sin embargo, parecería que Arzans, que quiso dar calidad perdurable a todos los detalles de esa realidad, se complaciera obstinadamente en rodear de misterio su propia identidad personal. Y en efecto, han sido necesarias prolijas investigaciones para llegar a colegir entre una maraña de nombres ficticios que su verdadero fue el de Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela, que no ejerció ninguna actividad saliente, sino la de un modesto profesor, que no frecuentó el trato de los poderosos ni de las autoridades, que nació en Potosí de padres españoles, y que salió 2 veces de la villa, una a La Plata y otra a Chayanta. Escribió también la historia de la Villa Imperial de Potosí,
de la que los anales son un esbozo, un boceto, un primer borrador. Y el texto tomado para la presente edición es el que publicó Vicente Ballivián y Roxas en París en 1873. Este prólogo, señoras y señores, fue escrito por Alberto Crespo R. y sirve de introducción a estos anales de la Villa Imperial de Potosí, publicados por el Ministerio de Educación y Cultura y el Fondo Nacional de Cultura en 1970. Con esto, señoras y señores, hemos querido hacer conocer a ustedes esa introducción, primero para saber quién fue Bartolomé Arzán Zorzúa y Vela. Y ustedes, si han prestado atención a la lectura de ese prólogo, seguramente se han dado cuenta de que la imagen y la fantasía, sobre todo la fantasía, fue la que primó prácticamente en toda esta obra recopilatoria de Bartolomé Arzán Zorzúa y Vela. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Y lo que me llama la atención, señoras y señores, y enseguida tengo el gusto de hacer conocer o poner en consideración de ustedes, amigos y amigas que siguen este programa de Facetas en las redes sociales, es destacar, por ejemplo, lo que significan los anales de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzán de Zorzúa y Vela. Lo que ocurrió, por ejemplo, y según cómo ha descrito Bartolomé Arzán de Zorzúa y Vela, en el año de 1553. 1553. Este año a devoción del emperador Carlos V, estando fundada gran parte de la población, adquirió Potosí nombre de Villa Imperial de Potosí. Solicitaron sus pobladores escudo de armas con el emperador y remitíolas después Felipe II. Viernes 13 de enero de 1553, como refiere Enrico Martínez, cosmógrafo de Su Majestad, y los demás autores que referiré en mi referida historia de este año de 1553. 52 días antes de que matasen al general Hinojosa a las 7 de la mañana, apareció en el cielo, en el asiento de Porco, el cerco grande que pasa por medio del sol natural y por los demás soles y lunas. Estaban extendidos hacia el poniente y era todo blanco, gruesura de un palmo. Tendría este cerco, al parecer, media legua de diámetro. El sol natural estaba bermejo, que tiraba a sangre, y los dos colaterales muy bermejos y hechos sangre, de manera que el resplandor y fuego quitaban la vista a los que miraban. Las dos lunas fronteras eran a manera de lunas blancas y algo bermejas, que tiraban a sangre. Los dos arcos que se parecen eran azules y colorados, como suele aparecer. El arco pequeño era más ancho que el otro grande. El cometa que se parece fuera del cerro estaba muy encendido de color de fuego hecho sangre. Fue este prodigioso cometa visto en el asiento de Porco y en todos los contornos. El cometa se vio por espacio de 7 días, al amanecer sobre el cerro de Potosí, con otros dos arcos, uno muy blanco que parecía plata bruñida y bermeja. El otro estaba encima de este y era bermejo que tiraba sangre y resplandecía como fuego. El cabo de este arco remataba en uno a manera de rayo caracoleado de color de sangre, todo lo cual precedió a las calamidades que padeció Potosí en este alzamiento de don Francisco Hernández Girón, don Sebastián de Castilla y Egas de Guzmán. Después de vistas estas señales del cometa por los españoles, comenzaron a variar en la interpretación, y aunque decían ser pronósticos de algún mal suceso, le juzgaban seña muy lejos. Se interpretó a través de un indígena en su lengua y salió cierto, como referiré en mi historia. A fines de febrero de este año de 1553, asentando ya su traición don Sebastián de Castilla,
hijo del conde de Gomara y nombrado por gobernador Egas de Guzmán, salió con su escuadrón. Entró en Chuquisaca, halló al general Hinojosa descuidado. Era este nobilísimo caballero corregidor de Chuquisaca y Potosí, y asistía como asistieron los demás de este cargo hasta que se intituló la Real Audiencia, los 6 meses en Chuquisaca y los otros 6 en Potosí. Descuidado, pues el general entró en su casa don Sebastián con los traidores y lo mataron. Poco después, Blasco Godínez mató a don Sebastián. Por marzo de este año tenía pronosticado Hernández Girón su alzamiento y caminaba de Potosí para el Cusco con su ejército. En la historia prometida se verá el fin de sus determinaciones. Y por este mismo mes, Egas de Guzmán en Potosí levantó bandera, comenzó a tiranizar a los vecinos y saqueó las cajas reales. Opusiéronse los leales, diéronse crueles batallas y murieron de una y otra parte más de 100 hombres, experimentando la villa grandes tiranías lastimosas como cuentan las historias y se verá en la que prometo. Finalmente, Centeno y los demás leales pedían favor a los alcaldes ordinarios de Chuquisaca. Vino Martín de Almendares a Potosí, que era aquel año alcalde ordinario por el rey, púsole Egas de Guzmán en la cárcel con intento de quitarle la vida. Divirtió el primer ímpetu a Almendares, trabó conversación con él y cuando más descuidado estaba, se abrazó con él diciendo a voces, favor al rey. Acudieron muchos hombres a quienes tenía presos Egas de Guzmán y todos le echaron mano y en breves horas le dieron garrote, cortándole la cabeza y con ella y más de 30 hombres nobles salió Martín de Almendares a la plaza diciendo, muerto es el traidor, viva el rey. Rindiéronse todos, aquietáronse y se volvieron los leales a sus casas y diéronle a cada uno lo que el traidor había robado. Señoras y señores, esto es lo que logró recuperar, lo que logró escribir después de sus investigaciones Bartolomé Arzán Zorzúa y Vela de ese suceso premonitorio, según él, del viernes 13 de enero de 1553. Y lo que llama la atención, particularmente es la primera vez, me entero de esa forma, que en Potosí, en 1553, y también cerca al asiento de Porco, se vio un cometa. Y la interpretación que se le dio en esos años no fue estrictamente científica, sino se le dio una interpretación tradicional de costumbres, de temores, porque, como había dicho en algún momento, se trataba de mezclar la realidad con la fantasía. Pero en fin, eso fue lo que aconteció en 1553 y eso fue lo que narra en esa gestión Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, que hoy hemos descrito de los anales de la Villa Imperial de Potosí, documento que fue publicado en 1970, propiciado por el Ministerio de Educación y Cultura y el Fondo Nacional de Cultura. Ha pasado mucho tiempo desde 1970, señoras y señores, pero considero que es digno de encomio, por lo menos hablando históricamente, destacar esa forma de impulsar a abrir más el conocimiento de la cultura. Eso fue lo que se hizo en 1970. Y ojalá, pero con la historia real, con lo que ha sucedido en Bolivia, o lo que ha sucedido en Potosí, en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en cualquier parte del territorio boliviano, se haga conocer así, tal como sucedieron los hechos. Señoras y señores, por hoy eso es todo en la presentación de Facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Abrigo la esperanza que el programa de hoy haya sido de valía para usted y para usted que también nos honran con su sintonía de manera periódica. Y siempre la invitación está formulada para que nos hagan conocer sus comentarios y a quienes aún no lo hicieron les invitamos a suscribirse a este canal de YouTube. Y en esta semana tendremos también programas importantes aquí en Facetas, porque estamos donde otros no están.
Hoy hemos presentado Anales de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para presentar facetas. Muchas gracias.